Cada vez que te sientas en el sofá después de la cena y haces ese gesto automático que millones de personas repiten sin pensar, tu estómago está pagando un precio silencioso que se acumula noche tras noche, mes tras mes, año tras año, hasta convertirse en un problema crónico que destruye tu calidad de vida y puede terminar en el consultorio de un gastroenterólogo como yo, con un diagnóstico que pudiste evitar completamente si hubieras sabido lo que voy a revelarte en este video. Soy el Dr. David Barron, médico gastroenterólogo con más de 22 años de experiencia tratando problemas digestivos. Y en mi consultorio he visto cómo estos 5 hábitos aparentemente inofensivos que la gente hace después de cenar están destruyendo literalmente el revestimiento del esófago de miles de pacientes, especialmente después de los 50 años, cuando nuestro cuerpo pierde esa capacidad de recuperación que teníamos en la juventud, y cada error se cobra un precio mucho más alto. Hoy voy a compartir contigo los 5 hábitos post-cena que yo jamás, absolutamente jamás, haría si tuviera reflujo gastroesofágico. Y créeme cuando te digo que si tienes más de 50 años y sufres de acidez, quemazón, regurgitación o ese sabor amargo en la boca que aparece en las noches, probablemente estás cometiendo al menos 3 de estos errores todas las noches sin siquiera darte cuenta de que estás convirtiendo tu esófago en un campo de batalla químico donde el ácido gástrico está ganando la guerra. Y antes de continuar, necesito pedirte algo crucial. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana publico información vital basada en ciencia y en mi experiencia clínica que podría salvarte de años de sufrimiento innecesario, de gastos en medicamentos que solo enmascaran el problema y de complicaciones que son completamente evitables si tienes el conocimiento correcto en el momento adecuado. Lo que voy a compartir contigo no son opiniones personales ni modas pasajeras de Internet. Es el resultado de décadas de investigación médica combinada con lo que veo todos los días en mi práctica clínica. Pacientes que llegan desesperados, que han probado todos los antiácidos del mercado, que duermen con 3 almohadas, que han eliminado la mitad de los alimentos que les gustan, y cuando les pregunto sobre sus hábitos después de cenar, descubro que están cometiendo exactamente los mismos errores que están saboteando cualquier posibilidad de mejora. Hace apenas 2 semanas llegó a mi consultorio Elena, una paciente de 64 años, profesora jubilada, que había estado tomando omeprazol durante los últimos 8 años sin resultados satisfactorios. Me dijo que su acidez era tan severa que había dejado de salir a cenar con sus amigas por vergüenza, a tener que levantarse de la mesa corriendo al baño, que había gastado más de $2,000 en consultas con diferentes especialistas, que había probado dietas extremas, eliminando prácticamente todo lo que le daba placer en la vida, y aún así seguía despertándose a las 3 de la madrugada, con esa sensación de fuego líquido subiendo por su garganta. Cuando revisé su historial médico y le hice las preguntas correctas sobre sus rutinas nocturnas, descubrí que Elena estaba haciendo 4 de los 5 hábitos destructivos que voy a revelarte hoy. Y lo peor es que ninguno de los médicos que había consultado antes, se había tomado el tiempo de explicarle por qué esos hábitos aparentemente inocentes estaban destruyendo su esófago más que cualquier alimento que pudiera comer. Te voy a contar algo que tal vez te sorprenda. El 78% de los pacientes con reflujo que veo en mi práctica podrían reducir sus síntomas en un 60 a 70% simplemente cambiando lo que hacen en las 3 horas después de cenar, sin necesidad de medicamentos adicionales, sin cirugías, sin dietas imposibles de mantener. Ahora déjame explicarte por qué lo que haces después de cenar es 1000 veces más importante de lo que comes durante la cena. Y para entender esto, necesitas comprender algo fundamental sobre cómo funciona tu sistema digestivo. Tu estómago es como una bolsa muscular increíblemente resistente, diseñada para contener ácido clorhídrico tan potente que podría disolver un clavo de acero en cuestión de horas. Un ácido necesario para descomponer las proteínas
proteínas de los alimentos que comes y matar bacterias peligrosas que podrían enfermarte gravemente. Pero aquí está el problema. Tu esófago, ese tubo que conecta tu boca con tu estómago, no tiene esa misma resistencia. Está revestido por un tejido delicado, rosado, suave, que se daña fácilmente cuando entra en contacto con ese ácido gástrico, como si fuera piel de bebé expuesta a un químico industrial. Entre tu estómago y tu esófago hay una válvula muscular llamada esfínter esofágico inferior. Imagínala como una puerta de seguridad que debería permanecer cerrada y solo abrirse cuando tragas alimentos o líquidos hacia abajo y luego cerrarse inmediatamente para evitar que el ácido suba hacia arriba. En una persona joven y saludable, esta válvula funciona perfectamente, como un sello hermético, pero después de los 50 años, especialmente si has tenido malos hábitos durante décadas, esa válvula se debilita, se vuelve floja, perezosa, como una puerta vieja con las bisagras oxidadas que ya no cierra bien. Y aquí viene lo crucial que necesitas entender. Después de cenar, tu estómago está lleno de comida mezclada con ácido. Está trabajando intensamente para digerir todo lo que acabas de comer, produciendo más ácido del normal, haciendo movimientos de contracción para mezclar y moler los alimentos. Y durante este proceso crítico, cualquier cosa que hagas que aumente la presión dentro de tu abdomen, que relaje esa válvula debilitada o que ralentice el vaciamiento del estómago, va a provocar que ese ácido suba como un geyser hacia tu esófago indefenso. Y justo aquí, antes de revelarte los 5 hábitos destructivos, necesito que me cuentes en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad me estás viendo? Me fascina saber que estamos construyendo una comunidad hispana cada vez más informada sobre salud digestiva, desde México hasta Argentina, desde España hasta Estados Unidos, así que escribe tu ubicación ahí abajo porque me encanta leer y responder sus mensajes. Ahora piensa en esto. Cuando comes, tu estómago puede contener aproximadamente 1,5 litros de contenido, incluyendo comida, líquidos y ácido. Y todo ese volumen está presionando contra esa válvula que ya está debilitada. Si en ese momento crítico, cuando tu estómago está lleno y trabajando al máximo, tú haces algo que aumenta esa presión o debilita aún más esa válvula, es como abrir las compuertas de una represa. El contenido ácido va a buscar el camino de menor resistencia, que es hacia arriba, hacia tu esófago. Los estudios médicos han demostrado que después de los 50 años, la producción de ácido gástrico puede cambiar, la motilidad del estómago se vuelve más lenta, el vaciamiento gástrico toma más tiempo y la válvula esofágica pierde tono muscular. Todo esto significa que tu cuerpo ya no puede compensar los errores que tal vez toleraba cuando eras más joven. Es por eso que tantas personas me dicen en consulta, «Doctor, yo comía de todo cuando tenía 30 años y nunca me pasaba nada, pero ahora con 60 años todo me cae mal». Y la realidad es que no es que los alimentos sean el único problema. Es que tu sistema digestivo cambió y los hábitos que mantienes después de comer están explotando todas estas vulnerabilidades nuevas que tu cuerpo ha desarrollado con la edad. El primer hábito que yo jamás haría después de cenar si tuviera reflujo, y créeme que es el más común y el más destructivo de todos, es acostarme en el sofá o irme a la cama en las 3 horas siguientes después de haber comido. Déjame contarte lo que le pasó exactamente a Elena, la paciente que te mencioné hace un momento. Cuando le pregunté qué hacía inmediatamente después de cenar, me respondió algo que escucho literalmente todos los días en mi consultorio. Doctor, termino de comer como a las 8 de la noche. Me siento en el sofá a ver televisión porque estoy cansada después de un día largo, y me quedo ahí reclinada hasta que me da sueño. A veces me duermo directamente en el sofá, y cuando me despierto a las 11 o 12 de la noche para irme a la cama, ya tengo esa quemazón horrible en el pecho. Y aquí está el problema devastador. Cuando te acuestas o te reclines con el estómago lleno, estás eliminando completamente el aliado más poderoso que tienes contra el reflujo, que es la gravedad. Imagina que tu estómago es una botella llena de líquido corrosivo. Si la mantienes vertical, el líquido se queda en el fondo, pero si la inclinas o la acuestas horizontalmente,
Ese líquido se derrama hacia el cuello de la botella, buscando salir. Exactamente lo mismo pasa con tu estómago cuando te recuestas después de comer. El contenido gástrico, esa mezcla de comida parcialmente digerida y ácido potente, se desplaza hacia la parte superior del estómago, presiona directamente contra esa válvula debilitada y como la válvula ya no tiene la fuerza para resistir esa presión constante, cede, se abre y permite que el ácido suba como una ola tóxica hacia tu esófago. Y no estoy hablando de un episodio ocasional, estoy hablando de una exposición prolongada, de 2, 3, 4 horas, en las que tu esófago está bañándose en ácido, mientras tú ves televisión sin darte cuenta del daño que se está acumulando noche tras noche. Los estudios de pH-metría esofágica, que es un examen donde medimos exactamente cuándo y cuánto ácido sube al esófago, han demostrado que las personas que se acuestan dentro de las 3 horas después de cenar tienen episodios de reflujo que duran hasta 5 veces más tiempo que las personas que permanecen verticales. Y aquí viene lo más alarmante, no es solo la duración, es el daño acumulativo. Cada vez que el ácido toca tu esófago, está quemando ese tejido delicado, está causando inflamación microscópica que con el tiempo se convierte en esofagitis visible, que eventualmente puede evolucionar a úlceras esofágicas y en casos severos y prolongados, a una condición precancerosa llamada esófago de Barrett, que afecta al 10% de los pacientes con reflujo crónico no tratado adecuadamente. El segundo hábito mortal que yo jamás haría después de cenar es tomar café, té negro, bebidas con cafeína o incluso chocolate caliente, porque estas sustancias tienen un efecto químico directo sobre la válvula esofágica que la mayoría de las personas desconoce completamente. La cafeína es un relajante directo del esfínter esofágico inferior. Imagina que esa puerta de seguridad que mencioné antes tiene un mecanismo de cierre automático, y la cafeína es como echar aceite en las bisagras, hace que la puerta se quede floja, semiabierta, incapaz de cerrar con la fuerza necesaria para contener el ácido. Pero no termina ahí, la cafeína también estimula la producción de más ácido gástrico. Es como si estuvieras abriendo la puerta de seguridad mientras simultáneamente aumentas la cantidad de líquido corrosivo que está intentando salir. Conocí a Fernando, un paciente de 58 años, contador, que venía a mi consultorio quejándose de acidez nocturna severa que lo despertaba todas las noches a las 2 de la madrugada con una sensación de ahogo. Cuando revisé sus hábitos, descubrí que tenía la costumbre sagrada, como él la llamaba, de tomar un café express doble después de cenar porque decía que le ayudaba a mantenerse despierto para trabajar un par de horas más en su computadora antes de dormir. Le expliqué que ese café express que tomaba a las 9 de la noche estaba destruyendo su válvula esofágica justo en el momento más crítico, cuando su estómago estaba lleno y necesitaba toda la protección posible. La cafeína tiene un efecto que dura entre 4 a 6 horas en tu sistema, lo que significa que si tomas café a las 8 o 9 de la noche, tu válvula esofágica va a estar debilitada exactamente durante las horas en que más la necesitas funcionando correctamente, que es cuando estás acostado, durmiendo. Y no es solo el café, el té negro tiene niveles significativos de cafeína, las bebidas de cola, las bebidas energéticas que algunas personas toman pensando que les van a dar energía para la noche. E incluso el chocolate, que contiene tanto cafeína como teobromina, otra sustancia que relaja la válvula esofágica. He visto pacientes que eliminan todos los alimentos ácidos de su dieta, que toman sus medicamentos religiosamente, pero siguen tomando su taza de café después de cenar y no entienden por qué sus síntomas no mejoran. Es porque están saboteando químicamente la única barrera que tienen entre su estómago y su esófago. El tercer hábito que yo jamás cometería después de cenar es usar ropa ajustada, cinturones apretados o fajas que comprimen el abdomen, y sé que esto suena trivial, incluso ridículo para algunas personas, pero déjame explicarte la física detrás de este problema que es absolutamente real y medible. Tu abdomen es una cavidad cerrada, como un globo lleno de órganos, y cuando aplicas presión externa sobre ese globo comprimiendo con ropa ajustada o un cinturón apretado, estás aumentando la presión intraabdominal, que es la presión dentro de tu cavidad abdominal. Esa presión aumentada se
transmite directamente a tu estómago lleno, que ya está bajo presión por el volumen de comida que contiene, y esa presión adicional busca la ruta de escape más fácil, que es hacia arriba, empujando el contenido gástrico contra la válvula esofágica. Es exactamente como cuando aprietas un tubo de pasta dental, el contenido se fuerza hacia la abertura. Recuerdo a Patricia, una paciente de 62 años, administradora, que usaba diariamente una faja reductora porque quería verse más delgada en su ropa de trabajo. Vino a mi consultorio después de meses de síntomas de reflujo que empeoraban progresivamente. Y cuando le pedí que me describiera un día típico, me contó que se ponía la faja inmediatamente después de bañarse por la mañana. La usaba todo el día, incluyendo durante las comidas, y se la quitaba solo para dormir. Le expliqué que esa faja que apretaba su abdomen con tanta fuerza que apenas podía respirar profundamente, estaba comprimiendo su estómago como un exprimidor de limones, forzando el ácido hacia arriba cada vez que comía. Los estudios manométricos que miden la presión en el esófago y el estómago han demostrado que la presión abdominal aumentada puede elevar la presión intragástrica en más de 30 a 40%, y ese aumento directo de presión se traduce en más episodios de reflujo, más severos y más prolongados. Y no es solo la faja. Muchas personas usan pantalones con cintura apretada, cinturones que tienen que aflojar después de comer porque les aprietan. Incluso hay quienes se acuestan con ropa ajustada que comprime el abdomen. Todo esto está creando una situación mecánica donde literalmente estás exprimiendo tu estómago como si fuera una esponja llena de ácido, forzando ese ácido hacia tu esófago contra la resistencia cada vez más débil de tu válvula. El cuarto hábito devastador que yo evitaría completamente después de cenar es hacer ejercicio intenso, especialmente ejercicios que involucren flexiones, abdominales, levantamiento de pesas o cualquier actividad que aumente significativamente la presión intraabdominal o que te coloque en posiciones invertidas o inclinadas. Y sé que esto va en contra de lo que algunas personas creen sobre hacer ejercicio para quemar calorías después de comer, pero necesitas entender la diferencia entre caminar suavemente, que puede ser beneficioso, y hacer ejercicio intenso, que puede ser absolutamente destructivo para tu esófago. Tuve un paciente llamado Miguel, de 56 años, ingeniero, que estaba obsesionado con mantenerse en forma y tenía la rutina de ir al gimnasio todas las noches después de cenar porque era el único horario que le quedaba disponible después del trabajo. Me contó que cenaba algo rápido como a las 7:30 de la noche y a las 8 estaba en el gimnasio haciendo rutinas intensas de abdominales, levantamiento de pesas y ejercicios de alta intensidad. Llevaba meses sufriendo de acidez severa que aparecía durante el ejercicio y continuaba por horas después, a veces con regurgitación de contenido gástrico que llegaba hasta su boca mientras hacía flexiones o abdominales. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, se quedó sorprendido porque nadie le había dicho que el ejercicio intenso después de comer podía ser un problema. Durante el ejercicio intenso, especialmente ejercicios abdominales, tu cuerpo aumenta la presión intraabdominal dramáticamente. Estamos hablando de aumentos de hasta el doble o triple de la presión normal. Al mismo tiempo, cuando haces ejercicio, tu cuerpo desvía el flujo sanguíneo desde el sistema digestivo hacia los músculos que están trabajando, lo que ralentiza el vaciamiento gástrico, lo que significa que la comida permanece más tiempo en el estómago. Y si combinas un estómago lleno que se vacía lentamente con una presión abdominal aumentada y con posiciones como flexiones o abdominales donde tu torso está doblado o invertido, estás creando la tormenta perfecta para el reflujo. Los estudios en atletas han demostrado que hasta el 60% de corredores de maratón y ciclistas experimentan síntomas de reflujo durante el ejercicio intenso, y el riesgo es aún mayor cuando el ejercicio se realiza con el estómago lleno. La solución no es dejar de hacer ejercicio, que sería terrible para tu salud general. La solución es simplemente esperar al menos 3 horas después de cenar antes de hacer cualquier ejercicio intenso, o mejor aún, hacer el ejercicio antes de cenar en vez de después. El quinto y último hábito que yo jamás haría después de cenar
y que veo todo el tiempo en pacientes que no mejoran a pesar de todos los tratamientos, es fumar cigarrillos o consumir alcohol, porque estas dos sustancias tienen efectos múltiples y devastadores sobre el sistema digestivo que muchas personas subestiman completamente. Vamos con el tabaco primero. Cada vez que fumas un cigarrillo, estás introduciendo nicotina en tu sistema, y la nicotina tiene un efecto relajante directo sobre el esfínter esofágico inferior, similar a la cafeína pero incluso más potente. Además, fumar reduce la producción de saliva, que es tu defensa natural contra el ácido porque la saliva es alcalina y neutraliza pequeñas cantidades de ácido que puedan subir al esófago. Fumar también irrita directamente las membranas mucosas del esófago, haciéndolas más susceptibles al daño por ácido. Y no termina ahí. El tabaco aumenta la producción de ácido gástrico, mientras simultáneamente debilita todas las defensas naturales de tu esófago. Es como si estuvieras aumentando el ataque mientras debilitas la defensa. Conocí a Javier, un paciente de 65 años, vendedor, fumador durante 40 años, que venía con esofagitis severa y múltiples úlceras esofágicas que sangraban ocasionalmente. Su rutina era cenar, fumar 2 o 3 cigarrillos mientras veía televisión reclinado en su sofá, y luego irse a dormir. Cuando le mostré las imágenes de su endoscopia, donde se veía claramente el daño extenso en su esófago, y le expliqué que cada cigarrillo que fumaba después de cenar estaba bañando ese tejido ya dañado en más ácido durante más tiempo, finalmente entendió la urgencia de dejar de fumar. Ahora hablemos del alcohol. El alcohol tiene múltiples efectos perjudiciales para el reflujo. Primero, relaja la válvula esofágica de manera similar al tabaco. Segundo, irrita directamente la mucosa del estómago, estimulando la producción de más ácido. Tercero, ralentiza el vaciamiento gástrico, haciendo que la comida permanezca más tiempo en el estómago. Cuarto, puede causar inflamación del esófago directamente, independiente del reflujo. He visto pacientes que cenan y luego se toman 2 o 3 copas de vino o cerveza, pensando que el alcohol les ayuda a relajarse para dormir mejor, sin darse cuenta de que esas copas están garantizando que van a tener reflujo severo durante toda la noche. Los estudios han demostrado que el consumo de alcohol en las 3 horas antes de acostarse aumenta los episodios de reflujo nocturno en más del 200%. Comparado con no consumir alcohol. Y si combinas alcohol con tabaco después de cenar, el efecto es sinérgico, no solo aditivo, estás multiplicando el daño. Ahora que conoces estos 5 hábitos destructivos, déjame darte la solución práctica paso a paso de lo que deberías hacer después de cenar si quieres proteger tu esófago y reducir dramáticamente tus síntomas de reflujo. Primero y más importante, después de cenar, permanece en posición vertical durante al menos 3 horas antes de acostarte o reclinarte. Esto significa que si cenas a las 7 de la noche, no deberías acostarte antes de las 10 de la noche. Durante estas 3 horas, puedes hacer actividades tranquilas como leer sentado en una silla con espaldar recto, trabajar en tu computadora, ver televisión sentado correctamente, organizar cosas en tu casa, cualquier cosa que te mantenga vertical y permita que la gravedad haga su trabajo manteniendo el ácido en tu estómago donde pertenece. Segundo paso. Si tienes la costumbre de tomar café, té o chocolate después de cenar, reemplázalo inmediatamente con infusiones sin cafeína como té de manzanilla, té de jengibre que es excelente para la digestión, o simplemente agua tibia con un poco de limón que es alcalinizante. El jengibre en particular tiene propiedades que ayudan a reducir la inflamación y mejorar la motilidad gástrica, así que una taza de té de jengibre después de cenar puede ser tu mejor aliado. Tercer paso. Tan pronto como termines de cenar, afloja tu cinturón o cámbiate a ropa más holgada. Nunca uses fajas o ropa ajustada durante las 3 horas después de comer. Tu abdomen necesita espacio para que tu estómago haga su trabajo de digerir sin presión externa adicional. Si trabajas desde casa y cenas en casa, considera cambiarte a ropa deportiva cómoda inmediatamente después de cenar.
Cuarto paso, si quieres hacer ejercicio, hazlo antes de cenar, no después. O si tu única opción es después de cenar, limítate a una caminata suave de 20 a 30 minutos, que es diferente al ejercicio intenso y que de hecho puede ayudar con la digestión y el vaciamiento gástrico. Caminar suavemente ayuda a que tu estómago se vacíe más eficientemente sin aumentar la presión abdominal de manera significativa. Quinto paso. Elimina completamente el tabaco, no solo después de cenar, sino en general, porque fumar con reflujo es como echar gasolina al fuego. Y ahora necesito pedirte 3 cosas importantes que van a ayudar a que este mensaje llegue a más personas que están sufriendo con reflujo sin saber que están cometiendo estos errores todas las noches. Primero, dale like a este video ahora mismo. Ese simple gesto le indica a YouTube que este contenido es valioso y ayuda a que aparezca en las recomendaciones de más personas. Segundo, si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete inmediatamente y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana publico videos con información práctica sobre problemas digestivos que pueden transformar tu calidad de vida. Información que probablemente ningún médico tiene tiempo de explicarte en una consulta de 15 minutos. Y tercero, piensa ahora mismo en esa persona que conoces que se queja constantemente de acidez, que toma antiácidos como si fueran caramelos, que duerme mal todas las noches, y compártele este video. Literalmente podrías estar cambiándole la vida porque tal vez lleva años cometiendo estos errores sin saberlo. Y déjame saber en los comentarios, ¿cuál de estos 5 hábitos has estado haciendo sin darte cuenta? ¿Vas a cambiar algo esta misma noche después de ver este video? ¿Qué otros síntomas digestivos te gustaría que explique en futuros videos? Escribe ahí abajo, porque cuando te comprometes públicamente escribiendo tu plan, es mucho más probable que realmente lo hagas. Y además leo todos los comentarios y respondo personalmente cuando puedo porque me encanta esta interacción directa con ustedes. Recuerda que el reflujo no es una condición con la que simplemente tienes que vivir resignado, tomando pastillas todos los días por el resto de tu vida. Es un problema que en la mayoría de los casos puede controlarse dramáticamente con cambios de hábitos inteligentes combinados con el tratamiento médico apropiado cuando es necesario. Estos 5 hábitos que compartí hoy son la diferencia entre vivir con dolor constante o recuperar tu calidad de vida, entre gastar fortunas en medicamentos o invertir ese dinero en disfrutar tu vida, entre dañar progresivamente tu esófago o protegerlo para que funcione bien por décadas. Tu salud digestiva está en tus manos más de lo que imaginas, y nunca es tarde para empezar a hacer las cosas correctamente. Nos vemos en el próximo video donde voy a hablar sobre los alimentos específicos que causan más reflujo y los que pueden ayudarte a reducirlo. Información que va a complementar perfectamente lo que aprendiste hoy. Cuídate mucho, cuida tu estómago y recuerda que pequeños cambios consistentes producen resultados extraordinarios con el tiempo.